bienvenidos nuevamente a nuestro cuarto día de Talent Land at Home. Gracias a todos los que nos acompañan desde la comunidad de Julio Profe, también a toda la gente de Talent Land y Cinépolis Click en el streaming. Ahora tuvimos la primer plática de Blockchain at Home con este tema de tipping, de cómo hacerlo en redes sociales para poder recibir y enviar. Y ahora tenemos un panel muy interesante que vamos a tener por los próximos 50 minutos, por lo cual me acompañan unos youtubers y también traders y gente que hace negocio digital que también han estado con nosotros en anteriores ediciones de Talent Land. Entonces quiero dar la bienvenida con nosotros y ya también están en el chat para quien hable. Tenemos a Rodrigo Arnedo, Fun on the Ride, por ahí con nosotros. También vamos a tener, ahí lo tenemos en pantalla, quien nos quiera seguir en Twitter, de todas maneras en el chat voy a poner el Twitter de cada quien y para que puedan también conversar. Tenemos también a Daniel Moody, quien ha estado con nosotros en los paneles con Quant Fury, también dio ayer la entrevista con Daniel, también el workshop de Quant Fury va a estar con nosotros y también tenemos con nosotros a David Bataglia, que nos saluda desde Manchester, Inglaterra. Rodrigo está desde Madrid, España, y también Daniel Moody desde Florida. Entonces tenemos ahí de todas partes para comenzar con esta conversación. Y pues bueno, nada más agradecerles a cada uno y pues queremos hablar y para comenzar con este nuevo mundo de volatilidad y pues me gustaría comenzar contigo, Daniel Moody, que ya te tuvimos por acá y que también sigues muy de cerca todo esto del trading, que nos hables de cómo ves este periodo de volatilidad, que precisamente por todo lo que está sucediendo en el mundo, es uno de los mayores periodos de volatilidad, no solo en criptomonedas, sino en mercados financieros. Así es, José. Gracias por la invitación, gracias por la presentación también. Un abrazo a todos los que participan en este Talent Land at Home. Y bueno, la verdad es que la volatilidad ha sido la protagonista en las últimas, digamos, en los últimos meses. Pero todo nace a raíz de digamos, esta crisis, esta pandemia que ha generado que los mercados empiecen a entrar en un estado de volatilidad y recesión. Yo lo he visto muy de cerca, hemos seguido esto desde mi canal, al igual que mis compañeros aquí en el panel. Y bien, es un momento interesantísimo para el trading, pero al mismo tiempo de mucho aprendizaje. Porque no es fácil saber con exactitud cómo se van a enfrentar estos momentos a lo largo del tiempo. Porque hemos visto, y lo podemos analizar desde otras pandemias o otros tipos de crisis similares, pero casi siempre va a pasar que cada una de ellas va a ser muy distinta. Entonces, obviamente hemos visto esta volatilidad muy grande en los mercados y ha afectado de manera, por ejemplo, en la bolsa de valores en los Estados Unidos ha tenido una caída de un 25-30%, después vemos una subida de un 25-30% en pocos días y toda esta volatilidad tiene que ver con lo que está pasando con esta crisis. Entonces, en el caso de las criptomonedas también se ven afectadas. Yo quería comentarles algo que he visto hoy precisamente y me parece muy interesante que lo comentemos, y es que a raíz de todo esto que está pasando en el mundo, vemos que la bolsa de valores sigue teniendo mucha volatilidad, pero algo que yo les venía comentando en mi canal, y es que a medida que la bolsa caía, Bitcoin estaba también cayendo, o las criptomonedas venían con un patrón de continuidad con la bolsa o correlación. Y ha empezado a cambiar esto. El día de hoy, precisamente, estoy viendo que la bolsa empieza a tener una corrección bajista. Obviamente, hemos visto un nuevo dato de desempleo creciendo en los Estados Unidos. Es decir, venimos de 6.6 millones en la última lectura, 6.6 en la lectura anterior. Imagínate que vamos ya casi en 16 millones y esta lectura nueva fueron de 5.5 millones nuevos de personas reclamando desempleo en los Estados Unidos. Esto ha creado una nueva caída en la bolsa, pero Bitcoin empieza a descorrelacionarse y eso que llamamos el decoupling o desacoplamiento podría empezar en los próximos días. Así que estoy bastante interesante de ver cómo reacciona el mercado a esto. Sí, eso es muy interesante y también
Bueno, yendo un poco al tema de eso, ayer lo platicábamos con Tom Bass, un poco lo que se refiere a decoupling es que Bitcoin no sirva necesariamente los mercados financieros. ¿Qué significa esto? Que si nuevamente vuelven a caer los mercados financieros y diferentes activos, Bitcoin podría tener esta reacción contraria, que es lo que muchos esperan. Y pues bueno, ayer también con Tom hablamos de varios de estas oportunidades, pero por el otro lado me gustaría ahora pasar con David Battaglia, porque también, por un lado, sí está el riesgo, pero por otro lado sí hay oportunidad. Y también, si pudieras compartir con nosotros un poco de cómo podemos, digamos, surfear estas olas y cuál ha sido tu experiencia hasta ahora con los mercados. Vale, gracias José por la invitación. Y bueno, ya ha pasado un año desde que estuve con ustedes en persona ya en el Talentland. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, yo tengo una visión un poco distinta respecto a la volatilidad. Creo que es algo positivo para el Bitcoin. De hecho, gracias a esta volatilidad y las rentabilidades que ha entregado en el tiempo, es que se ha suscitado tanto interés en la cripto, ¿no? También hay que entender qué tienen en común la plata, el oro, el Bitcoin y las acciones, que todo se cotiza en dólares, ¿verdad? Y el 70% de todo el crédito y el mercado financiero es en dólares. Por lo tanto, aunque veamos volatilidad, lo que está fluctuando es la divisa fiat, en este caso que es el dólar, y por eso es que las personas no deben de caer en este juego, porque en realidad lo que se está tambaleando es el mundo de los bancos centrales. Y esa es una temática que se viene a trabajar con Bitcoin. No solamente tenemos el lado especulativo, sino que Bitcoin nos ofrece una forma de dinero que, aunque a ustedes parezca difícil de creer viendo esa volatilidad, realmente es mucho más estable, ¿ok? Bitcoin no nos puede mentir, ya que cuenta con un sistema de contabilidad triple, que es un avance en la ciencia de la contabilidad, cosa que no se ha visto nunca. Y eso quiere decir que a medida que el protocolo va registrando entradas y salidas, también confirma las mismas. Por eso es que Bitcoin, número uno, no podemos decir que es dinero fiat, porque el dinero fiat se crea por decreto y a la vez tiene, por supuesto, esa connotación de que se crea como crédito. En cambio, Bitcoin se crea mediante un mecanismo de consenso con un avance que no se ha visto siglos, que fue el de la contabilidad, porque veníamos de la contabilidad doble, donde precisamente floreció el comercio, pero siempre requería que un tercero validara. Entonces ahí donde siempre hemos tenido continuas estafas a partir de los gobiernos y todo este tema con la creación del dinero fiat, igual con el patrón oro. En cambio, Bitcoin es el dinero más honesto que existe, sustentado en esta tecnología de contabilidad triple, y hace que, por lo menos de mi punto de vista, yo me sienta tranquilo, porque la estrategia es muy simple. Primero, si vas a operar los mercados haciendo trading, recomiendo que busquen una estrategia de swing trading, es decir, busquen las mejores oportunidades a largo plazo. Bitcoin está súper demostrado que genera más rentabilidad en el tiempo. Y también, si vas a holdear, que es lo más recomendable, de una pequeña cantidad en las exchanges y otra la almacenes en tus unidades como en Ledger o otras, y uses la estrategia del dollar cost average. No caigas en el hype de Bitcoin, que es que el precio sube, baja y estás constantemente como siguiendo lo que yo llamo el juego de la velita. No sigas la vela, simplemente invierte, sé consistente, disciplinado y pon un plazo vista a tu inversión de 5 a 10 años. Ahí es cuando vas a ver realmente la rentabilidad en la criptomoneda, y la volatilidad extrema que estamos viendo en el mercado realmente te va a beneficiar. Yo también soy toro en Bitcoin, no porque precisamente estemos en este momento volátil, sino porque es que ha llegado a unos soportes clave que vienen desde el año 2016, que estaba alrededor de los $4,000. Y creo que, bueno, a partir de ese punto y después de un 78% de corrección desde los máximos del año pasado, creo que estamos en una excelente zona de descuento para ir acumulando la criptomoneda. Perfecto. Y lo que dices es muy interesante y ayer lo comentamos con Ton. Hay gente que está esperando siempre a comprar hasta abajo y vender hasta arriba, y normalmente la mayoría, al menos que seas muy experto y experimentado, no le va a atinar. Y ayer también hablamos del dollar cost average, que es cada vez que tengas un ingreso periódicamente, meterle dinero a tus inversiones, no solo a criptomonedas, sino a tu portafolio, lo cual es muy importante. Y también mencionaste algo muy interesante, ¿no? Hay más razones, hay más allá de la especulación para lo cual invertir en Bitcoin, criptomonedas, que es similar al oro, lo que mencionaste, ¿no? Las propiedades, cuánto tenemos Sí. en circulación y algo muy importante, la transparencia que hay en el sistema.
Similar a lo que mencionaste ayer también, Franco Amati nos acompañó desde Argentina y Tom Bates, ambos dijeron también que para largo plazo para ellos es un activo que definitivamente debería de estar en el portafolio, aún con sus riesgos, a largo plazo ha dado un rendimiento positivo. Sí. Ahora me gustaría seguir con Rodrigo Arnedo, Fun on the Ride, que nos acompaña desde España. Para ir a otra parte, él también nos brinda noticias diariamente de todo lo que está pasando en el mundo Bitcoin y blockchain, y pues está al pendiente de todo lo que está sucediendo. Y me gustaría también tener su opinión de cómo ve ahora este mundo en cuanto a las noticias positivas y negativas, que se está generando, eso sí, mucha información. Y por otra parte, regresar con ustedes tres, porque también hay oportunidades dentro de esto, ¿no? Mucha gente nada más ve la crisis y lo malo. Entonces, me gustaría después pasar con ustedes y ver si ha crecido su audiencia, si más gente se ha interesado y cómo fue un poco su transición a ir a esta parte de negocios online. Entonces, Rodrigo. Sí, José, ¿me escuchas? Saludos sí, perfecto, a todos, adelante. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos los amigos de México que no podemos abrazar este año, lo hacemos desde casa y veremos a ver si el año que viene, cuando lleguemos por allí, nos podemos abrazar o nos tenemos que dar el codo, ¿no? Este año no podemos disfrutar contigo, José, con David y con Daniel de esos deliciosos tacos y el tequila, pero bueno, lo hacemos desde casa, que está muy bien también. Volatilidad y Bitcoin. Yo creo que en general todas estas preguntas que están haciendo van en la línea de qué es lo que va a pasar, qué es lo que todo el mundo quiere saber. Y yo creo que básicamente depende de algo fundamental, que es si estamos viviendo una crisis que es temporal, que es corta, o si nos vamos a ir a una crisis mayor. Podemos ver, por ejemplo, me decías de las noticias que vemos todos los días en el canal, en Fun on the Ride, pues por ejemplo, nuestro amigo John McAfee, que decimos siempre ahí, se apostaba en Twitter $1.000 con cualquiera que quiera aceptarle la apuesta, diciendo que a mediados de mayo todo esto del COVID, del innombrable que llamamos nosotros, pues ya será algo del pasado, que ya nadie hablará de ello. Entonces, si McAfee tiene razón y entonces pues dentro de un mes la cosa ya se terminó, pues entonces efectivamente alegría, felicidad, optimismo y todos contentos. Pero hay otras personas, y tenemos por ahí noticias también, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y demás, que nos dicen que no, que esto quizá no es más que el comienzo, que tengamos cuidado porque lo peor puede estar por llegar. Entonces, tenemos ahí una mezcla de optimistas que ven noticias de que la pandemia ya puede estar terminando, de que ya puede salir una medicina enseguida, que se van reduciendo los casos, que las curvas se aplanan. Y por otro lado, pues tenemos otras personas que dicen, cuidado, están saliendo nuevos casos en países donde se parecía que ya esto estaba terminando, vuelven a salir casos y por lo tanto la crisis sería de largo plazo. Yo creo que ahí es donde va a estar el tema de la volatilidad, no solo con las bolsas, sino también con criptomonedas. Perfecto, muy interesante. Y ahora tenemos una pregunta de la audiencia, por favor. Dejen en el chat todas sus preguntas. Por aquí veo a Roberto, a Josep, que también está desde Barcelona, Maximus, José Antonio Miranda, Guillermo Salgado. Y tenemos por aquí una pregunta para Daniel Mudby, que dice, ¿será que Bitcoin es una nueva burbuja financiera? Que ya ni tan nueva, porque ya tenemos más de 10 años. Y pues me gustaría continuar contigo, Daniel. Sí, bueno, no creo que sea una burbuja financiera Bitcoin. Empecemos de que Bitcoin no creo que se pueda considerar como un todo financiero. Es una pequeñita porción de momento del mercado financiero. Bitcoin es pequeño en cuanto a su market cap si lo comparamos con el mercado en general. Pero independientemente, Bitcoin no es una burbuja. Bitcoin se muestra como, al contrario, un refugio en este momento de valor por muchas razones. Y yo quería aclarar un poquito que al contrario, yo no creo que la volatilidad sea mala. De hecho, la volatilidad ha dado muy buenas oportunidades en el mercado y es positiva siempre y cuando lo veamos desde el punto de vista económico, porque obviamente la crisis es algo que a todos nos afecta de manera negativa. Pero en cuanto a Bitcoin, no es una burbuja. De hecho, Bitcoin viene a solventar muchos problemas del mundo actual. Lo comentaba ayer y lo conversaba con Daniel en mi otra entrevista y lo que hablábamos era muy interesante porque
Bitcoin viene a solucionar varios problemas en las criptomonedas en general, pero Bitcoin, que fue como, digamos, el padre de toda la revolución de las criptomonedas. Y es que mandar remesas en este momento con criptomonedas se hace muchísimo más fácil y muchísimo más económico que todas las opciones que existían anteriormente. Bitcoin también se muestra como una forma de pago instantáneo. Bitcoin se muestra también como una forma de poseer de verdad tu dinero, porque cuando tú tienes el dinero en el banco, estás sujeto a muchas restricciones, muchísimas restricciones de hecho. El hecho de que, por ejemplo, no puedes enviar dinero a otros países si no tienen un tratado, si no aceptan unas condiciones y todo el tiempo que demora una transferencia de banco a banco en un país extranjero. Te da una cantidad de ventajas. El hecho de, por ejemplo, hablaba también con Daniel, si estás en una crisis, o por ejemplo en Venezuela, o inclusive en un país que tiene una crisis mucho más seria, como por ejemplo Siria, pongamos un ejemplo, y vas a salir con tu dinero de Siria porque está en una guerra, ¿cómo lo haces? Muy difícilmente te van a dar el dinero, la moneda del país perdió casi todo su valor, lo mismo pasó en Venezuela, por ejemplo, y si sales con oro físico, por ejemplo, va a ser muy difícil. Las criptomonedas puedes llevarlas en un papel, las 12 palabras, y te fuiste con todo tu dinero. Más, puedes saberlo en la memoria, no necesitas ni siquiera cargar el papel. Entonces, esas son las cosas que te permite hacer Bitcoin. Entonces, cuando tú ves todo este conjunto y lo pones en contexto, te das cuenta que Bitcoin no solo no es una burbuja, sino que al contrario, se muestra como una solución a muchísimos de los problemas que tenemos ahora y posiblemente una de las mejores inversiones en el largo plazo, en mi opinión. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar con Rodrigo Arnedo. Y también por aquí tenemos otra pregunta de precisamente, ¿es más riesgoso invertir en bolsa o en Bitcoin? Precisamente por eso traigo esta camiseta. Todas las inversiones tienen un riesgo. Hasta la que te digan que es la más segura, etcétera, tienen un riesgo y muchos los vamos a conocer precisamente durante esta, digamos, pandemia, crisis, porque pues muchos productos se van a, digamos que, estresar. Entonces pasamos ahora con Fun on the Ride. Por ahí también ya puse en el chat el Twitter de cada uno. A Rodrigo precisamente lo encuentran como Fun on the Ride. Sí, yo creo que, a ver, depende del tipo de inversor que seas. Tenemos que distinguir entre, digamos, las personas que quieren hacer trading y las personas que están pensando en inversiones a largo plazo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de trading, yo creo que si ya de por sí es una actividad de absoluto riesgo, algunos expertos nos dicen que más del 90% en general pues es gente que perderá intentándolo, pues si hablamos de trading, quizá las criptomonedas todavía tienen más riesgo que los instrumentos financieros tradicionales. Tiene incluso mayor volatilidad y yo, por lo tanto, en ese sentido, pues quizá recomendaría comenzar con instrumentos financieros más tradicionales que no con las criptomonedas. Pero si hablamos de inversores a largo plazo, pues ahí entonces ya la pregunta es otra y ya depende un poco con lo que preguntabas a Daniel, ¿no? Con qué sentido tiene el Bitcoin, qué utilidad tiene. Entonces nos decía Andreas Antonopoulos que necesitamos que las criptomonedas tengan una necesidad real, más allá de países que no están bancarizados y que pueden de esta manera encontrar un acceso a la banca, más allá de personas que quieren enviar remesas o, como nos decía Daniel, personas que a lo mejor se vieron atrapadas por culpa de esta pandemia en un país extranjero y que pueden intercambiar sus bitcoins o sus familiares les pueden mandar bitcoins y salir del apuro con ellos. Pero más allá de eso, tenemos que pensar en el futuro que va a ocurrir. El sistema financiero tradicional, todos estamos bastante de acuerdo en que no se sostiene, en que tenemos que llegar a otro diferente. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos, pero el mundo de las criptomonedas parece que está sembrando camino para un nuevo sistema financiero. Entonces ahora yo creo que desde el punto de vista de inversión uno tiene que decir, no sé cuál es el sistema financiero que va a funcionar. Si seguirá funcionando el mundo del dólar y estas bolsas que no paran de subir y subir, o si será el de las criptomonedas, o si mi refugio lo único que me queda es el oro. Con lo cual, pues quizá lo más inteligente en este sentido sería dividir los huevos en distintas cestas, invertir un poco en instrumentos tradicionales, otro en criptomonedas, otro en oro, esconder un poco de dinero en casa, en fin, pues no sabiendo qué va a ocurrir, apostar un poquito a todas las cartas. Sí, esto lo que mencionas es muy interesante porque también es relacionado con lo que dijo David.
Bataglia anteriormente, ¿no? No es nada más aventar el dinero y ver de que, oye, quiero que crezca, etcétera, sino crear un portafolio, crear una estrategia de entrada y salida y saber cuáles son los puntos buenos y malos y cuándo puedes ganar en cada uno. Y precisamente con esto de formar un portafolio me gustaría regresar con David Bataglia para que nos dijera cuáles son sus recomendaciones, como tú mencionaste ahorita, para tener un buen portafolio. Ahorita mencionaste varios elementos. Y también, ¿cuáles son sus expectativas? Por aquí nos han dejado muchos comentarios y más adelante vamos a ir al halving. Pero también, ¿cómo espera que salga Bitcoin y los mercados después de todo esto? Vale, genial. Bueno, primero que nada, considero que no tomar ningún riesgo en esta época es el mayor riesgo que existe. En un mundo donde en la historia monetaria el 100% del dinero fiat ha llegado a valer cero, no hay ninguna moneda que haya resultado exitosa bajo este parámetro, y que en los últimos 100 años el dólar estadounidense, la libra esterlina y otras han perdido hasta el 90% de su poder de compra, te dice más o menos dónde nos encontramos. Ahora con la emisión monetaria, la cual se está garantizando mediante el futuro pago de impuestos, porque nosotros somos la garantía de eso, es lo que siempre le explico a las personas. Nosotros somos la garantía del pago de la deuda para la Reserva Federal y los demás bancos centrales, ¿no? Entonces estamos disponiendo de energía financiera del futuro para gastarla hoy, con lo cual condenamos a las generaciones futuras. Entonces, otro punto que hay que tener en cuenta de la utilidad de Bitcoin es que la mayoría de expertos, y con esto no quiero hablar de incluir a mis compañeros Daniel y Rodrigo, pero muchos expertos en Internet nunca han vivido lo que es una hiperinflación ni han estado en esa situación. Entonces son muy teóricos y analizan la historia tratando de prever qué es lo que va a suceder. Pero esto es un problema político. Todo problema inflacionario empieza con un problema de política, ¿ok? Entonces, cuando tú estás en ese entorno, lo que yo pude descubrir, por ejemplo, cuando viví en Venezuela y tuvimos todos estos problemas, fue que el Bitcoin te da soberanía, ¿vale? No importa tanto la fluctuación de precio. Lo que importa es que Bitcoin te da la soberanía y, como dijo Daniel, te permite salir de una zona de conflicto, y si una jurisdicción, sea la europea o Estados Unidos, no te gusta, puedes salir con tu capital de allí. Esa es una de las cuestiones interesantes, ¿no? En cuanto a los portafolios, como yo siempre le he recomendado a las personas, tengan Bitcoin por esa propiedad y pueden invertir en plata, que creo que es una de las mejores inversiones que hay ahorita, y de hecho en México todavía se consigue el metal. Pueden invertir en oro porque eso mitiga un poco la volatilidad que puede tener el portafolio de criptomonedas. También recomiendo que no inviertan en demasiadas cripto, ya que todas van correlacionadas positivamente. Entonces, si Bitcoin baja, baja Ethereum, baja Litecoin, baja Ripple. Entonces, creo que lo más importante es, en mi opinión, si vas a empezar a hacer un portafolio, es dejar al menos un 60% en efectivo y el otro 40% distribuirlo equitativamente en criptomoneda, oro y plata en su formato físico, ¿okay? Respecto a las expectativas del halving, bueno, antes de que entremos al tema del halving, que se habla mucho del precio, por supuesto, que si tenemos una divergencia importante, contando con que el halving va a reducir a la mitad la oferta de Bitcoin, y ese es uno de los elementos más importantes en la minería también de metales preciosos. El futuro que tiene la minería es cuánto puedo decir yo que voy a producir en un año o 2 años. Ahorita estamos viendo un halving también en el mundo de los metales preciosos. Vemos que las minas se están apagando y es difícil conseguir el metal. Eso también nos lleva al punto en que tenemos que construir la posición o el portafolio en este momento, no cuando estamos en el movimiento parabólico, sino mucho antes. Y de esa manera le vamos a sacar mejor rentabilidad. Y la divergencia importante que quería mencionar era que evidentemente los bancos centrales van a seguir creando dinero, lo cual nos va a llevar a una crisis inflacionaria al final. Y el dinero deflacionario se cuida solo, el dinero duro, como Bitcoin, la plata y el oro. Así que vamos a ver tremendas ganancias porcentuales en estos activos respecto a las divisas fiat. Pero también aquí hay un truco que es que la gente tiene que entender. Si comparamos el dólar respecto al oro, por ejemplo, no es que el oro sube, es la divisa la que está cayendo. Entonces, cuando tú compras oro hoy día, lo que estás es manteniendo tu poder de compra en el tiempo. Eso hay que aclararlo, ¿ok? No es para hacerte rico en realidad. Tú, para hacerte rico, tienes que generar activos que generen flujo de caja constante, y toda esa energía monetaria y tiempo que has aplicado construyendo ese activo no lo vas a guardar en un método de cambio como el papel. Lo vas a guardar en un método confiable, un almacén de valor seguro. En este caso tenemos las principales tecnologías. Tenemos el Bitcoin, por supuesto, como el último avance puntero en la tecnología del dinero, y tenemos los más tradicionales como el oro y la plata.
Mira, lo que mencionas es muy interesante y justo en el chat ahí ha habido algunas preguntas precisamente de hiperinflación, emisión monetaria, Fondo Monetario Internacional, stablecoins, que igual y sería bueno después de hablar y la opinión de Rodrigo y de Daniel, de el halving y diferentes eventos, después regresar a esta parte porque me parece muy interesante, que serían stablecoins y cómo los gobiernos FMI, incluso por ahí también teníamos una pregunta para David dedicada a esto, es que dice que China va a sacar sus criptomonedas. Si los demás países sacan sus propias cripto, ¿qué pasará con Bitcoin y perderá su valor? Que es precisamente un experimento que está haciendo Venezuela. Genial. Bueno, respecto a las divisas digitales creadas por los estados, es el siguiente paso, ¿vale? De lo que se llama en Internet como en las teorías conspiratorias del reset financiero, ¿ok? Van a eliminar el dinero en efectivo y van a hacer un sistema totalmente digital, me imagino basado en blockchain, que por supuesto no va a ser abierto como el Bitcoin, ¿no? Va a ser totalmente privado, oculto, vamos a decirlo, opaco, y lo van a controlar ellos. Y lo que van a lograr es que el ciudadano esté totalmente sometido a ese control. Fíjense que hoy comentando algo en línea con las libertades que tiene que ver con Bitcoin, fíjense que en Perú se habla de que los que infrinjan, por ejemplo, el tema de la cuarentena y no paguen sus multas, van a entrar en lo que se llama muerte civil. ¿Y qué es una muerte civil? Donde el Estado te prohíbe a ti hacer cualquier trámite o transacción. Entonces, si el dinero es totalmente digital, ni siquiera vamos a contar con el efectivo, que es parte de la economía que ellos llaman sumergida, que también la quieren eliminar, por supuesto. Entonces, si tú te vuelves un elemento indeseable, como le pasó a Julian Assange, por ejemplo, de Wikileaks, que PayPal le bloqueó todo el dinero que recibía de donaciones y se pasaron a Bitcoin, recaudando $20 millones en su momento, te vuelves un elemento indeseable para un grupo de poder en específico y pueden apagar tu vida completamente. Entonces, ahí es donde viene el tema de la libertad asociada a Bitcoin. ¿Okay? Entonces yo creo que por eso es estratégico en este mundo distópico al que estamos entrando en este momento, donde nunca hubiéramos pensado que iban a colocar a 3.000, 4.000 millones de personas encerradas en sus casas, ¿vale? Esto te garantiza, de alguna forma, proteger esa capacidad de movimiento en el futuro cuando la volvamos a tener y esa libertad financiera que no esté asociada solamente a las divisas digitales. Ahora, yo preveo que como estas divisas van a tener una emisión que va a ser mucho más fácil de crear que el dinero físico, el fiat físico que conocemos. Yo creo que la fricción que va a haber entre el mundo del dinero fiat y el Bitcoin se va a reducir porque todo va a ser digital. Lo que yo creo es que vamos a ver entradas más rápidas y salidas más rápidas de capital en este mercado. O sea, que yo creo que más bien la especulación va a ser peor porque esto va a ir a más. Y estas burbujas de las que hablaban en principio, cuando se hablan de estas burbujas financieras, realmente se están inflando con dinero fiat. Pero el petróleo sigue allí. Ahí vemos una burbuja que explotó en el mercado del petróleo más de una vez y ahí se sigue extrayendo petróleo. ¿Okay? Y así pasa con el oro. El oro también estuvo en burbuja en los 70 cuando se eliminó el patrón oro. Llegó a casi $1.000 y después bajó durante los próximos 20 años un bear market que lo llevó a 140, $200. Y recientemente, desde el rescate de 2008, es que ha subido hasta 1.900. Entonces, todos los mercados están fluctuando así, pero como ya lo dije al principio, es el dinero fiat que se pompea y sale, entra y sale, y es lo que está causando esta especulación. Entonces, de eso es lo que nos estamos protegiendo. Vale. Ahora, me gustaría pasar con Daniel Moody también. Tenemos una pregunta para él. Es ¿cómo explicas que la bolsa está a tope y el desempleo y la falta de consumo está a tope también? Que esto es algo muy curioso que ayer también comentamos. Y también, si nos pudiera decir, creo que, pues bueno, ahorita no hay un cambio de tendencia porque pues, todavía estamos en épocas de incertidumbre y turbulencia. Pero también si me pudieras mencionar, Daniel, ¿qué crees tú que serían algún 1, 2 o 3 cosas positivas o negativas, así como hablamos ahorita del halving, para el precio de Bitcoin y los mercados? Vale. Buena pregunta, me parece interesantísima. Hablaba inclusive ayer con Daniel que había una imagen que se hizo viral en internet que era de Cramer, de CNBC, en el que decían la semana histórica, la semana pasada, de subida. Después de 1931, la semana que más ha subido la bolsa fue la semana pasada, en una sola semana. Pero el tema que decía abajo, el guión que estaba debajo de la imagen, decía
el desempleo de los Estados Unidos sube a 16 millones de desempleados. Entonces, estamos viendo tiempos muy raros. Es la realidad, y ver que el desempleo llegue a 16 millones y tengamos la semana más alcista desde 1931 te dice cómo está la situación en este momento de confusa, ¿no? Yo lo que les puedo comentar desde mi experiencia es que existe mucha especulación con lo que puede ser la recuperación. Se habla en Wall Street ahora mismo de que la recuperación puede ser muy rápida, porque esta crisis, si la podemos decir de esta forma, no ha sido causada, entre comillas voy a decirlo, por un problema, digamos, económico, sino ha sido un problema de salud. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque en mi opinión estábamos en una burbuja ya muy grande que se venía hablando desde el año pasado, pero hay que decirlo como ha sucedido, ¿no? Y ha sucedido por una pandemia, una crisis sanitaria que ha causado la, digamos, caída de la bolsa y la volatilidad. Entonces, como ha sido una cuestión de salud, los expertos en Wall Street están diciéndonos, bueno, vamos a tener una recuperación muy rápida porque una vez se cure el virus o tengamos una vacuna, las cosas van a recuperarse muy rápido. Pero yo voy a discrepar un poco de esa manera de verlo, o digamos, de ese análisis, porque, en mi opinión, la crisis va a ser mucho peor de lo que inclusive están calculando muchos expertos en este momento. Frenar el mundo por 1, 2, 3 meses no es algo que se haya hecho históricamente de esta forma. Entonces, las consecuencias van a ser muy profundas, creo yo. El desempleo en los Estados Unidos puede llegar inclusive a más de 15%. Vamos a ver empresas que van a tener que quebrar o que van a tener que salir del mercado, y esto va a generar algún tipo de reacción todavía un poco peor en la bolsa de valores. Ahora, no quiero dar tan malas noticias, lo que estoy diciendo es que las proyecciones en el corto plazo son negativas. Sin embargo, creo que, como lo hemos hecho en muchas otras crisis, vamos a salir de esta y vamos a tener una recuperación. Pero yo creo que no va a ser tan rápida como lo están planteando. Y en base a esto, creo que el hecho de que la bolsa suba, para contestarle la pregunta a nuestro invitado, a nuestro escucha, que está en este momento preguntándonos, es que sube por una especulación de lo que puede ser esa recuperación. Pero yo, en mi opinión, creo que vamos a tener una segunda ola de retrocesos siempre y cuando tengamos en cuenta los indicadores. Por ejemplo, hoy ha sido un indicador muy interesante, el indicador de consumo. La confianza del consumidor ha caído muchísimo. Esto va a generar que las personas no gasten su dinero y va a crear una crisis adicional. También vamos a ver el desempleo crecer. Yo creo que todavía nos falta un poquito por caer. De todas formas, si ustedes ven algunas subidas en este momento en la bolsa, tiene que ver solamente con la especulación. Creo que se van a encontrar con la realidad muy pronto y vamos a tener una segunda caída. Con respecto a las criptomonedas, pueden, en mi opinión, convertirse en un refugio. Tú no puedes imprimir más bitcoins. La Fed está imprimiendo dólares inorgánicos, los que necesiten. De hecho, la política en este momento de la Fed es whatever it takes. O sea, lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Vamos a imprimir lo que tengamos que imprimir para mantener la economía, entre comillas, a flote. Entonces tengan eso en cuenta cuando vayan a invertir en los mercados tradicionales. En este momento todavía hay mucha volatilidad, todavía hay mucho riesgo. Creo que hay que esperar un poquito antes de empezar a comprar, aunque se pueden comprar algunas compañías a buen precio, hay que esperar un poquito. Y con respecto a las criptomonedas, tengan mucho en cuenta que pueden correlacionarse contrario a la bolsa muy pronto y ver alguna recuperación interesante. Muchas gracias. Tenemos todavía 20 minutos más. Muchas gracias a todos los que están en el chat, a la comunidad de Julio Profe, a todos los que nos acompañan por parte de Talentland y también Cinépolis Click. Saludamos aquí a Kimberly de Mendoza, Pedro Antonio Riquel, Tech Data México, Nita XMX, Enrique Aguilera Veloz, Máximos y todos los que nos acompañan y nos han dejado sus preguntas. Y ahora, pues las crisis no duran para siempre y cada uno ha vivido crisis anteriormente en sus países, su familia. México, por ejemplo, tenía crisis cada 6 años hasta 1994, crisis muy severas, pero las crisis pasan, las crisis se superan y sobre todo siempre también hay oportunidad y también para hacer negocio. Y ahí me gustaría pasar también ahora con Fun on the Ride, con Rodrigo, para que nos hable también de las oportunidades que habrá post
pandemia y las que hay actualmente y, por ejemplo, cómo lo está viviendo él de que pues tiene un canal digital. Buenísimo. Mira, te cuento una teoría loca de Fan on the Ride, que es lo que nos gusta hacer en nuestro canal. Yo creo que la palabra clave para el año 2020 y para el año 2021, y ya veremos si para el 2022 también, va a ser la palabra tele, la tele. Pero no la tele de ver la tele, sino la tele de teletrabajo, por ejemplo. O sea, vamos a un mundo en el que el teletrabajo se va a imponer. ¿Y eso qué significa? El transporte, adiós. La gente no se mueve, está en casa. Hasta el punto de que, bueno, nos están diciendo las principales empresas que van a reducir sus sedes y hasta el punto de que a lo mejor hoy en día estás aplicando a ofertas de trabajo de tu propio país o de los países vecinos. Pero en el momento que esto del teletrabajo ya sea absolutamente cotidiano, pues tú vas a poder optar a un trabajo, a lo mejor pues de Estados Unidos estás en España, o de la India, o de Japón, o de donde sea, porque el empresario va a pensar, ¿qué más me da tener teletrabajando a una persona de mi mismo país que de cualquier otro sitio? Con lo cual, eso va a mover bastante. El tema del teletrabajo ya nos da para pensar y para idear por dónde invertir y por dónde crear estas oportunidades. Pero no queda solo en el teletrabajo. Tendremos, por ejemplo, la telemedicina, que yo creo que va a ser algo absolutamente brutal. Tenemos acciones, por ejemplo, de empresas como Teladoc, que estaba subiendo a lo loco, y yo creo que nos vamos a acostumbrar a ir al médico a través del móvil, a través del ordenador, a través de la tele. Básicamente, pues le dirás los síntomas y te curarán, y cuántas empresas no se pueden gestionar a través de ese sistema. Y luego, por otro lado, también súper importante, la teleeducación. O sea, ahora mismo, ¿cuántos estudiantes están pensando para qué quiero hacer una inversión millonaria, normalmente como lo que hacen en Estados Unidos, pasar 4 años físicamente en una universidad, cuando está quedando demostrado, por ejemplo, con Talent Land Home, que podemos hacer estas estupendas videoconferencias y seguir aprendiendo, a lo mejor sin una necesidad presencial. Por lo tanto, también, pues, educación a través de la tele. O sea, yo creo que crear oportunidades a través de lo que sea el móvil o el ordenador es fundamental. Pensar los gimnasios que van a estar cerrados y cuántos profesores de gimnasia se están reinventando, cuántos estamos todos los días haciendo deporte en casa o bailando en casa, cuántos canales de YouTube están aumentando brutalmente sus visitas. Nosotros mismos yo creo que estamos notando una subida importante de visitas en los canales, porque la gente está en casa y entonces pues tiene que seguir haciendo sus cosas. Oportunidades para la gente, generar esos contenidos, crear estos canales, buscar ese lugar en el que se te da bien algo y a través de esa tele, a través de ese móvil o ese ordenador, encontrar tu huequillo. Yo creo que por ahí va un poco el futuro. Está excelente y digo, también para que vean, y ayer también y durante la semana se ha comentado aquí en Talent Land at Home, y ayer o antier lo comentaba un ponente, que este encierro no nada más sea de que hice algunos, de que nada más estuve ahí esperando y meditando, sino qué aprendiste, qué cosas nuevas sabes hacer, qué habilidades nuevas, qué nuevos ingresos generaste y qué nuevos negocios. Y me gustaría pasar precisamente con eso, con Daniel Mudry, porque aparte de todo el contenido que ha dado de Bitcoin, blockchain y criptomonedas, también ha dado algunas pláticas y conferencias de cómo hacer negocio en línea y ha tenido algunos negocios muy exitosos. Y si también nos puedes hablar un poco de las oportunidades que hay, no solo dentro del mundo de cripto y blockchain, sino también, como mencionó Rodrigo, de qué va a poder hacer la gente en estos momentos y en el futuro. Gracias, José. Bueno, la verdad que en Internet yo he encontrado muchísimas oportunidades. Siempre lo he comentado, tuve la oportunidad de hablar de eso el año pasado en Talent Land también. Y como sabrán, tengo algunas compañías de ventas por Internet que han sido muy, digamos, exitosas dentro de los Estados Unidos. Me ha ido muy bien con ello y he comentado sobre estas oportunidades. Pero para todos aquellos que están en casa, que están buscando algún tipo de oportunidad, y sobre todo ahora en estos tiempos de coronavirus, donde estamos confinados en nuestras casas, creo que es importante que revisemos cuáles son, porque existen muchas formas, pero cuáles son esas formas que puedes tú generar dinero desde casa. Yo te recomiendo que empieces por ejemplo, YouTube ha sido una oportunidad muy importante dentro, bueno, todos mis compañeros que están aquí lo pueden decir, que puedes empezar a buscar algunos de tus talentos, digámoslo, y mostrarlos en Internet con YouTube. Pero si vas a vender por Internet, te recomiendo ver lo que puedes importar o exportar desde tu país. Mucha gente no sabe esto y piensa que esto es para personas que tienen muchísimo dinero. Así, inclusive cuando yo pregunté la primera vez
quiero importar desde China. Me dijeron, no, eso es para gente que tiene mucho dinero. Tú tienes que tener mínimo $1 millón para traer de China, me dijeron. O quiero exportar algunos productos de mi país y me dijeron, no, eso requiere de mucho dinero, tienes que comprar un container. Todas esas cosas que me dijeron a mí resultaron ser falsas y me di cuenta que tú puedes empezar un negocio de importación con solo $100 o menos inclusive y empezar un negocio de exportación con la misma cantidad. No requiere tanto dinero como la mayoría de la gente piensa y hay muchísimas oportunidades. De hecho, en muchos países muestran, por ejemplo, en Colombia tenemos a ProExpo, que te da inclusive información sobre las personas que están necesitando productos, te da la dirección, los teléfonos. No sé si en diferentes países lo hagan en este momento. De pronto México, España, inclusive otros países pueden ayudar. Los mismos gobiernos ayudan a que tú puedas encontrar estas oportunidades. Así que le recomiendo a la gente revisar esto porque hay muchas oportunidades. En cuanto a Bitcoin, quería comentar algo, José, y es que en este momento de crisis, mucha gente está vendiendo sus activos de renta variable. Hay una incertidumbre con el futuro y se están sentando en lo que llaman esas pilas de dinero en efectivo y están listos para invertir. Yo quería comentar sobre el oro porque lo he comentado en mis últimos videos, pero lo hemos venido hablando y sé que David también, inclusive creo que Rodrigo también lo ha dicho. El oro ha sido uno de las grandes recomendaciones por su reserva de valor. Y como decía David, no es que el oro suba de precio, sino que mantiene su poder de compra mientras que las monedas fiat se debilitan y pierden valor. Entonces, por eso va a costar más. Pero ¿cuánto puedes comprar tú con $100 en 10 años y cuánto puedes comprar tú con la misma cantidad de oro en 10 años? ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho en cuenta las inversiones en este momento porque si empiezan a refugiarse estas personas que están sentadas en estas pilas de dinero, podríamos ver una enorme exponencial subida de estos valores, de estos activos de refugio, como son el oro, la plata, algunos otros commodities. Y podría, todavía no lo hemos 100% visto, pero hablamos del decoupling, el desacoplamiento de Bitcoin de la bolsa. Podría Bitcoin entonces también convertirse en un punto de refugio que no se puede imprimir, que mantiene su valor y ver una subida inclusive en los próximos meses debido a esta crisis financiera. Sí, tenemos aproximadamente 10-15 minutos más. Por aquí tenemos algunos saludos para David Bataglia, Héctor de Hoyos, que dice también soy venezolano y me identifico con lo que dices en tu canal sobre lo que es vivir una quiebra económica en la moneda local. Eso es muy desafortunado, pero pues bueno, es lo que está sucediendo. También Alejandro Castro te manda saludos, David, y me gustaría preguntar si se puede sostener en alguna economía la continua impresión de dinero, que pues no, pero si quieres ahorita pasamos a eso. Y cosas muy interesantes que ahorita mencionó también Daniel, David y también tú, es tener esa parte de portafolio de cash que mencionaste, tener listo esas oportunidades, porque pues también ahorita con toda esta volatilidad hay oportunidades para llegar, y no solo como mencionaste el trading, sino también las posiciones a largo plazo. Y también tu perspectiva de cómo va a salir Bitcoin, las criptomonedas, blockchain, van a estar, no van a estar, nos vamos a ir nuevamente al puro trueque de la economía en estos momentos y en un futuro cercano. Sí, vale, no creo que vaya a existir el trueque de nuevo, porque eso nos llevaría a una ley económica o un principio que sería la coincidencia de deseos. Si yo tengo, no sé, una vaca y tú tienes unas gallinas, y si tú no quieres una vaca y yo necesito las gallinas, pues no podríamos hacer un comercio. Para eso se inventó el dinero, ¿no? Para ponernos de acuerdo y de alguna forma poder intercambiar ese dinero por los bienes y servicios que necesitamos. Otra de las cosas que la gente también tiene que tener en cuenta es la estrategia de salida de los portafolios. ¿Por qué comprar oro, plata y Bitcoin? Mucha gente cree que en 10 años a lo mejor el oro cuesta $100,000 la onza y entonces yo lo voy a vender otra vez por papel. Sí y no. La cuestión que yo creo que hay que vigilar son los ciclos económicos y, por ejemplo, hay algunos ciclos que son muy interesantes. El oro respecto al real estate. Ahorita el real estate está en una burbuja y se está desinflando. Y el oro respecto al real estate está muy barato. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, cuando cambie esa relación y el real estate caiga y el oro suba, es cuando vamos a vender el oro y vamos a comprar tierras o negocios o propiedades, ¿ok? Pero ahorita las propiedades están en territorio de burbuja. Entonces, cuando ese ciclo se invierte, los que han comprado en el fondo metales logran adquirir verdadera riqueza. Recuerden que la riqueza parte
siempre de algún recurso natural o de poseer tierra. Esa es la base fundamental de todo, ¿ok? Entonces hay que tener muy en cuenta que la estrategia de salida, al menos que yo recomiendo a los seguidores de mi canal, aparte de todas las opciones que por supuesto tendremos con la tecnología, el teletrabajo y todo esto, es que van a haber muchos negocios, empresas que van a quebrar lamentablemente y van a estar a la venta a precios de gallina flaca, mientras el poder de compra de los metales y del Bitcoin va a ser muy grande, ¿okay? Entonces es el momento en que uno dice, ok, ya cuando el oro esté sobrevalorado, el Bitcoin esté sobrevalorado, la plata, entonces yo vendo la mitad de mi portafolio, digamos un ejemplo, y adquiero otros activos que generen flujo de caja. Pueden ser negocios, etcétera, etcétera. También jugará un papel muy importante la innovación tecnológica, porque ya no será como ir y comprar, bueno, un restaurante, por ejemplo, cuando ya la gente no va a ir. Entonces, ahí también juega un papel importante cómo vamos a innovar y qué estrategias de negocios van a surgir. Pero yo creo que esa es la finalidad de los portafolios al final, y la finalidad de todo dinero siempre es cambiarlo por algo más, ¿no? Entonces, no solamente nos vamos a quedar con los metales toda la vida, sino que cuando esos ciclos vayan variando, por ejemplo, como el de la plata y el oro. ¿Por qué he recomendado mucho la plata? Porque la plata históricamente está en 120 onzas de plata por una de oro. Siempre que eso ocurre, la plata, primero, nos anuncia una gran crisis económica, y segundo, la plata suele alcanzar al oro en proporciones de 10-1. Es decir, que la plata tiene que subir muchísimo y estar sobre los 3 dígitos o 4 dígitos, en mi opinión. Y hoy día la puedes conseguir por 20, 30 dólares la onza. Así que esa sería una inversión interesante a considerar. Respecto al cripto, por sus propiedades, como la del Bitcoin, que no te puede mentir, es que no hay manera de que tú engañes o perviertas el sistema del Bitcoin como pasa con el Fiat. Yo creo que esa honestidad, más el fácil transporte, el poder enviar cantidades de capital tremendas, como hizo Bitfinex, que envió $1.000 millones, creo que con un costo de $10 a través de la blockchain. Eso hace que sea altamente deseable tener criptomonedas, y por supuesto que van a seguir con nosotros. Esa tecnología es muy nueva, no es como el mercado del oro y los metales, que tiene más de 5.000 años en evolución, y eso hay que entenderlo. Apenas estamos comenzando con esto, somos early adopters, y si quieren podemos ya como ir empezando a tocar un poco el tema del halving ya en los últimos minutos, porque esto apenas es un proceso que está comenzando y hay muchísima expectativa con este evento que va a ocurrir en Bitcoin. Sí, muy interesante lo que dices, y nuevamente, a ver, Bitcoin tiene 11 años, la mayoría de estas tecnologías, el resto de las criptomonedas tienen entre 3 a 5, 6 años, y muchas de las empresas tienen de 1 a 3 años, entonces es muy joven y todavía hay mucho que hacer en el mundo, no solo de criptomonedas y blockchain, sino también de fintech. Entonces, ahora que están en casa, hay mucho tiempo para investigar y para poder emprender, conocer, y también ahí les dejé el Twitter de cada uno para que nos sigan y continuemos la conversación. Tenemos 10 minutos ahorita para cerrar, y me gustaría continuar con Daniel Mudvi, que por aquí Katy Pérez le manda saludos desde su comunidad de Discord. Gracias a todas las comunidades, tanto de David como de Daniel y como de Rodrigo, que nos están acompañando. También a la comunidad de Julio Profe, los que están por Cinépolis Click y Talentland TV. Recuerden que esta y todas las conferencias posteriormente se ponen en Talentland TV en la parte de On Demand, y también en nuestro canal de YouTube de Talent Republic TV. Entonces, Daniel, cerrando, y en estos últimos minutos también me gustaría nuevamente ver contigo, dónde vamos a estar en un año que nuevamente tengamos Talentland, y esperemos que Talentland no solo sea la única edición virtual, sino que tengamos más y nos puedan acompañar nuevamente. Algunas recomendaciones, dónde te seguimos, tus canales, etcétera, también cada uno. Así es que adelante, Daniel. Ok, gracias, José. Mi canal es Daniel Mufti, me pueden conseguir en YouTube. También estoy Daniel Mufti YT en Twitter, así que si alguna persona me quiere seguir en Twitter, también ahí pongo algunas recomendaciones y hablo del mercado. Y en cuanto, si queremos hablar un poquito del halving, ya para terminar esto, y cerrando un poquito con respecto al halving, yo quería comentar que la mera situación del halving tiene que ver con la reducción de la cantidad de bitcoins que entran al mercado nuevos dentro de la minería. Y el halving como tal tiene dos repercusiones primarias, digámoslo de esta forma. Y es que como va a haber menos bitcoins que se generan, que entran al mercado, porque hay unos bitcoins que están bloqueados, que se reservan a esta minería y que van a pasar algunos años antes de que podamos sacarlos todos nuevamente.
esos bitcoins no van a entrar al mercado, se reducen a la mitad. Y como tenemos en cuenta que estos bitcoins que entran al mercado vienen de los mineros necesitan vender los bitcoins para poder pagar la cuenta de la energía que consumen y de los empleados o de los equipos que compran. Entonces, ¿qué pasa? Que como no van a vender el 50% de estos bitcoins después del halving, que entran todos los meses al mercado, entonces vamos a ver una reducción de las ventas de bitcoin. Por ahí ya empieza a haber una estabilidad mayor o digamos un posible crecimiento de precio de Bitcoin, por un lado. Segundo, que Bitcoin como tal empieza a ser más escaso. Entonces también se forma una simple ley de oferta y demanda. Entonces por eso es que se especula con que el halving puede traer los precios de Bitcoin hacia arriba. Ya lo hemos visto en otros halvings anteriores, donde el precio de Bitcoin empieza después del mismo a tener una subida exponencial o parabólica. Ahora, yo quiero aclarar que esta vez va a ser un poco más, un poco diferente en cuanto a la cantidad de porcentaje de la subida. Creo que va a ser un poco menor, pero sí, seguramente podamos ver un aumento en el precio, no inmediato, pero sí paulatino, ¿de acuerdo? Quería comentar eso y bueno, saludarlos a todos y darle ahí la palabra también a Rodrigo. Sí, muchas gracias. Y pues por aquí tenemos precisamente un saludo para Rodri de F. Andrex Romen. Felicitaciones a Fun on the Ride por compartir gran contenido. También tenemos muchos comentarios de que les gustaría que estuviera más tiempo, casi fue 1 hora. Por aquí nos dicen que si no podrían ser 4. Ojalá podamos hacer otra edición y podamos estar más tiempo. Muchas gracias a todos los que nos saludan. Emilio, Daniel Rives, Saturnino, muchas gracias, nos da, bueno, las gracias también por compartir, a Julio Profe, por supuesto. Y pues bueno, regresando con Fun on the Ride, que aquí te echan muchas porras en el canal de YouTube también. Para los que no te siguen ya, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus perspectivas? Y pues algunos comentarios de cierre. Buenísimo. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que están por ahí. Si me queréis seguir, pues en el canal, en Fun on the Ride, lo importante en estos tiempos es estar informado. Si sigues cualquiera de nuestros 3 canales, pues vas a estar a la última. O sea que eso lo fundamental, estar informado pues, con nuestros canales de YouTube. Quería daros las gracias, entre otras cosas, porque me habéis hecho ponerme el pantalón vaquero que llevaba 1 mes en pijama por esto del encierro. Entonces, aunque sea con la excusa de juntarnos, me he aseado, me he puesto un pantalón y unas zapatillas por si se caía la cámara o pasaba algo. Y de conclusiones finales, bueno, pues nada, lo dicho, que aprovechemos el tiempo, que busquemos esos talentos, que busquemos la manera de pivotar, de ser como un junco que se mueve con el viento y encontrar en la nueva normalidad a la que vamos, que nadie sabe cuál es, pues nuestra oportunidad. Ver cuáles son, efectivamente, como decía David, pues tus dones e intentar aplicarlos a lo que crees que va a ser la normalidad del futuro. Y diversificar esas cestas y decir, bueno, pues a lo mejor continúa el dinero fiat, pues muy bien, entonces dinero en los bancos. A lo mejor se caen los bancos y no puedo sacar el dinero, pues tener un poquito en casa. Oye, a lo mejor vamos a monedas digitales que hacen los bancos o las compañías como Libra. Bueno, pues iremos por ahí también, por ahí nos llevarán obligados. Oye, ¿y si no? ¿Y si lo que funciona a través de movimientos como el Cypherpunk y demás es monedas como Monero, como el Bitcoin? Bueno, pues le ponemos también un poquito. Si desaparece el Bill Metal el día de mañana, a lo mejor el futuro de ese Bill Metal pasa por las cadenas públicas. En fin, diversificar y disfrutar del día de hoy como si fuera el último. Muchísimas gracias. Hay que recordarles nada más, esta plática la van a poder ver en nuestro canal de YouTube de Talent Republic TV, también en Talentland TV On Demand. Y también, pues bueno, que sigan las redes sociales de cada uno de los que nos acompañaron. Para terminar, vamos a pasar con David, pero antes recordarle que la conferencia anterior y esta, en unas horas ya la podrán ver en nuestro canal. Para concluir, pues muchas gracias a cada uno. Quisiera pasar con David también para que nos diga dónde lo encontramos y un cierre. Y agradecerles nuevamente a los 3 que nos acompañaron y a todo el público que estuvo presente durante el panel. Gracias. Vale, muchas gracias José, y bueno, a todos los compañeros que están acá viendo este contenido y a los otros youtubers que por supuesto todas sus aportaciones son muy valiosas en estos tiempos. Para conseguirme en YouTube simplemente busquen David Battaglia o en Google David Battaglia, y también pueden entrar a mi página web davidbattaglia.com y allí bueno hay más información. Respecto al halving, recuerden que apenas este va a ser el tercer halving, pero van a ser 34 halvings. Si no fuera por el halving ya se hubiesen minado todos los bitcoins en el primer año, ¿okay? Entonces importante esto porque el último bloque
que se mine va a entregar 0 Bitcoin, 0 recompensa de Bitcoin. Eso va a ser en el año 2140. De hecho, yo le estaba diciendo a mi comunidad que yo posiblemente si viviera 30, 40 años más, llegaría como al halving número 14 o 15 y todavía quedaría muchísimo más. Es decir, que esto lo van a tener que continuar nuevas generaciones, ¿okay? Nuestros hijos, nuestros nietos. Así que Bitcoin tiene una larga vida por delante. Apenas este es el tercer halving, ¿ok? Y hay una clara correlación entre cada uno de estos eventos cada 4 años y el aumento parabólico del precio. Seguramente ocurrirá entre 10 y 12 meses luego que veamos al menos un aumento, calculo yo, entre 2.000 y 4.000% en el precio de Bitcoin actualmente, lo cual nos sitúa aproximadamente en un rango de 120.000 a 200.000 dólares por Bitcoin. Cosa que no es nada descabellada considerando el tamaño de este mercado y el ariete de dinero fiat que se está creando. Así que bueno, amigos, sean pacientes, que es una de las virtudes en los mercados. Como decía Warren Buffett, el mercado financiero es un mecanismo de transferencia de valor del impaciente a la persona paciente. ¿Okay? Así que bueno, seamos constantes, no nos dejemos llevar por el hype. Si vuelve a haber un bull run de Bitcoin en los próximos meses, por favor, no vendan la casa para comprar Bitcoin, no vendan a la suegra, no usen las tarjetas de crédito. Creen su posición en este momento y vayan con una metodología. El dollar cost average es lo mejor. Invierten en su educación, que es lo más importante. El conocimiento es lo único que va a abrir la llave del éxito. No nos pueden quitar todos los metales, las tierras, el mismo Bitcoin a lo mejor, pero no te pueden quitar lo que tú atesores dentro de ti, como esas luces, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todos hagan un esfuerzo hoy día comenzar a aprender. No tomen mi palabra, pueden buscar en internet, crean su propio o formen su propio criterio en todas estas cosas, amigos. Inviertan solo lo que se puedan permitir perder y espero verlos, bueno, próximamente en el año entrante en el Talentland en persona. Espero que sea así. Muchas gracias, Rodrigo, David, Daniel, todos los que nos acompañaron, la comunidad de Julio Profe, todos los talentos que están con nosotros, la gente de Cinépolis Click. No tengan miedo, siempre hay buenas oportunidades. Recuerden, como mencionaron, hacer su estrategia de entrada y salida y pues bueno, seguir a cada uno en sus canales de YouTube para seguir al pendiente y continuamos con más contenido aquí en Talentland at Home. Muchas gracias. Bueno, gracias. Saludos.